Entidades partidistas, el Poder Ejecutivo y algunas organizaciones de sociedad civil plantean algunas reformas electorales que permitan garantizar la solvencia y nitidez del proceso político hondureño después de la crisis política que a la fecha afecta al país. Hace unos días, el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, entregó al Congreso Nacional Móvil en la ciudad de Gracias Lempira, en nombre del Poder Ejecutivo, una propuesta de reformas electorales congruentes con lo que ha planteado el Partido Nacional como entidad política. Entre estas, la nueva tarjeta de identidad, ciudadanización de mesas de votación y reglamentar la reelección presidencial. El alcance de las enmiendas aplica un nuevo censo electoral, elección de diputados por distrito, reglamentar la reelección presidencial y el financiamiento político para que sean ratificadas en la siguiente legislatura, apuntó Díaz. Los liberales proponen la segunda vuelta electoral para dar legitimidad al candidato electo en panoramas electorales fragmentados como el nuestro. Aparte, permitirá gobiernos de integración y mayor potencialidad democrática en la calidad de los candidatos y sus propuestas. Sin embargo, Salvador Nasralla, expresidenciable de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura y ahora cabeza del partido en formación Salvador de Honduras, demanda que los temas electorales sean marginados del diálogo. Según Nasralla, el mandatario apura las reformas para legalizar la reelección porque cometió traición a la patria al reelegirse como presidente y quiere inaugurar el diálogo nacional sin considerar otros puntos. Entre estos, la agenda del diálogo nacional ya incluye métodos de trabajo y el mediador internacional, pero no son los temas que se deben abordar, así es imposible que arranque el diálogo nacional, señaló Nasralla. Si quieren llevar el diálogo al Congreso Nacional, yo no acepto eso porque recurrí a las Naciones Unidas y no al Congreso, señaló el cronista deportivo el 5 de julio anterior. La ONG Asociación por una Sociedad Más Justa plantea cambiar el sistema de elección de diputados por distritos electorales, una nueva ley electoral, nueva identidad, nuevo censo electoral depurado, consulta ciudadana para la reelección presidencial, ciudadanización de mesas electorales y la segunda vuelta presidencial. Una encuesta reciente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica Cáritas reveló que más del 59% de la población percibe falta de voluntad para lograr acuerdos en el diálogo político nacional. La clase política no pretende unir a la sociedad, al contrario, la ha polarizado durante décadas con la intención de mantener una sociedad dividida, familias enfrentadas, pueblos fracturados por colores políticos, cuestionó. En contraste, la mentalidad política hondureña está cambiando a raíz de la corrupción y la persistencia de la impunidad como indicadores del sistema político. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 16 de julio de 2018. Oigan, me avanza el tiempo de forma rápida, increíble. Ya prácticamente estamos a las puertas de agosto, ya vendrá septiembre, en fin, el tiempo se va volando. Muy bien. Hoy vamos a hablar también de un tema que ya no necesita más tiempo para que se entre al debate, a la discusión formal. Hoy vamos a hablar de las reformas electorales. Desde hace muchos años se han venido hablando de propuestas para cambiar la dinámica, para cambiar el impacto de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Se han hecho algunos asomos a través del Congreso Nacional de la República. Algunos partidos políticos de la oposición también han mostrado algunos ejemplos de lo que podría ser una reforma electoral, pero como se dice, concretamente aún no hay nada. Recientemente el Partido Nacional de Honduras, en el marco del prediálogo nacional, anunció que se enviará al Congreso Nacional, ya lo hizo, un paquete de reformas electorales. Fue recibido en el Congreso Móvil de Gracias Lempira. Se espera que esta semana los diputados de las diferentes bancadas puedan entrar en el debate de esta propuesta del Partido Nacional, pero también hay propuestas que han venido manejando Libertad y Refundación Libre, el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla con su nuevo instituto político, y por ahí entra también en el tapete de la discusión lo que es una depuración del Censo Nacional Electoral, una nueva tarjeta de identidad y desde luego lo último,
la intervención del Registro Nacional de las Personas. En este ámbito vamos a platicar con ustedes esta mañana. Ya vamos a darles a conocer también un comunicado que esta mañana muy temprano ha emitido la autoridad del Partido Nacional de Honduras. Inicialmente les presento a nuestros invitados de esta mañana. Tenemos con nosotros a Valesca Zelaya, diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras. Valesca, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, es un honor y un placer una vez más poder acompañarlos en este tan gustado foro, acompañado de tan importantes panelistas el día de hoy, sobre todo con su gran teleaudiencia, y aprovechar el día de hoy para felicitar a toda la comunidad francesa en Honduras por este logro tan importante y alzarse con la Copa Mundialista el día de ayer. Muy bien, gracias Valesca. Ya Francia tiene 2 copas del mundo. Muy bien, también nos acompaña Gilbert Bertrán. Él es autoridad del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Buenos días, Gilbert. Muy buenos días, Guillermo. Un enorme placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy, con los honorables invitados que nos acompañan, mi buena amiga Valesca Zelaya. A todo el pueblo hondureño, listo para hablar sobre estos temas, que obviamente son muy importantes. El tema de reformas electorales creo que no pudo usted haberlo presentado de una mejor forma. Es impostergable. Tenemos que iniciar de inmediato si queremos llegar con una diferente óptica para este próximo proceso electoral del año 2021. Muy bien, gracias Gilbert. También nos acompaña el doctor Augusto Aguilar. Él es ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, pero también es autoridad electoral a nivel latinoamericano. Es un hombre que conoce muy bien esta situación de los procesos electorales, no solo en Honduras, sino que en cualquier ámbito a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo está, doctor? Buenos días por acompañarnos. Buen día, papá. Es un honor, un placer estar nuevamente en esta casa de televisión, donde hemos estado tantas veces aportando nuestra experiencia, nuestros conocimientos para el fortalecimiento de la democracia. Muy bien, estuvo recientemente en México, me dijo. Sí, efectivamente, en las elecciones en que salió triunfante López Obrador y su partido nuevo, Morena, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Tuvo un triunfo contundente. Precisamente estábamos platicando con el amigo Dixon, que se dieron varios factores para que pudiera llegar a ser un triunfo tan significativo, y que eso le da gran oportunidad para poder tomar grandes decisiones, porque no solo ganó el Poder Ejecutivo, sino que también el Poder Legislativo. Muy bien, gracias doctor por acompañarnos. También está con nosotros el abogado Harry Dixon, diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación Libre. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Paz Manuel, un placer estar aquí, gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con los compañeros. Ojalá que el debate de hoy sea de altura y podamos salir con conclusiones que le sirvan al pueblo hondureño como instrumento para saber lo que está pasando en este tema de reformas electorales que la oposición está pidiendo hace años y que no ha habido voluntad política de los que gobiernan el país para otorgarla, para fortalecer la democracia. Esa democracia que si ya era débil, hoy está más débil todavía. Yo creo que es tiempo de tomar esa decisión, pero una decisión patriótica y no una decisión apegada a los intereses de algún partido político. Una decisión para fortalecer la democracia, para que cuando se participe en un proceso electoral, los que ganaron celebren y los que perdieron feliciten al ganador. Y que todo sea una fiesta cívica, no como lo que ha pasado en los últimos años, ¿verdad? Que ha sido una total tragedia, una tristeza ver tantos hondureños divididos por los procesos electorales, y yo creo que eso tiene que cambiar. Muy bien, gracias abogado. Yo quiero comenzar con el doctor Augusto Aguilar en su condición de una autoridad electoral de nuestro país. Doctor, ¿cómo se define una reforma electoral? Bueno, las reformas se hacen cuando se hacen cambios en una ley porque la anterior ya no responde a las necesidades actuales, que es el camino que se ha seguido en América Latina. Desde hace ya un buen tiempo, casi en todos los países de América Latina se han hecho reformas profundas a la ley y al sistema electoral, obedeciendo a los cambios que se dan en la relación de las fuerzas políticas. Entonces, reformar es porque algo ya no está funcionando, hay que cambiar la modalidad, los procedimientos, según sean las circunstancias y las experiencias, las coyunturas que se van presentando. Quiero decir que se habla mucho de una nueva ley electoral o de una reforma.
La verdad que eso no tiene mayor importancia. Cualquier nueva ley electoral es imposible que sea todo nuevo. Casi siempre el 50-60% de la ley anterior queda contemplada en la nueva ley. De tal manera que eso no tiene mayor importancia. Lo que sí es significativo es que esas reformas o esos cambios que se hagan sean para responder a las necesidades o para resolver problemas que se hayan presentado en los procesos electorales anteriores. Muy bien, gracias, doctor. Kilbert, ha dicho el abogado Harry Dixon de entrada, ¿no ha habido la voluntad política necesaria para que se aprueben las reformas electorales y por eso estamos, dice, como estamos? Bueno, siempre hay ópticas y dos caras de la moneda para ver estos temas. Sin embargo, yo creo que mal haría la clase política en seguir con el mismo discurso de división y de confrontación que lastimosamente algún sector de la sociedad nos encaminó y nos metió bastante fuerte en las últimas elecciones. Yo creo, y a mí me gusta siempre ver hacia el futuro y me gusta ser positivo, yo creo que para eso está la clase política del país, para ir también generando esperanza en que las cosas tienen que ir mejorando, obviamente, en todos los temas y en todos los procesos que se van llevando a cabo. Yo creo que los procesos electorales son como la vida misma. Cada uno te va dejando ciertas enseñanzas y en base a esas enseñanzas viene un aprendizaje y sobre ese aprendizaje se debe de construir. Nosotros como Partido Nacional lo venimos diciendo hace mucho tiempo ya, incluso hay que decir algo también, porque la oposición dice que solamente ellos propusieron reformas electorales. Nosotros propusimos reformas electorales también antes de las elecciones anteriores y no fuimos acompañados por la oposición en el Congreso de la República. Eso también es importante recalcarlo. Ahora es un nuevo momento, se nos brinda una oportunidad histórica, diría yo, en el país. Tenemos que buscar la forma de cómo la aprovechamos para poder generar los diferentes consensos en el hemiciclo legislativo. Y aquí lo tenemos que hacer, yo creería, Guillermo, sin ningún tipo de celo o estar cerrado a que solamente lo que nosotros propongamos tiene que tener un efecto en el Congreso Nacional y tiene que convertirse en una reforma electoral. En el partido lo hemos dicho, estamos dispuestos como bancada del Partido Nacional a escuchar absolutamente todas las propuestas que se presenten en este poder del Estado. Por ejemplo, el Partido Liberal en su momento ha hablado de una segunda vuelta electoral, es una propuesta del Partido Liberal. Nosotros como Partido Nacional hemos dicho, bueno, vamos a ver, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a ver cuáles son los parámetros bajo los cuales ellos quieren mover esta segunda vuelta electoral y vamos a ver si lo apoyamos o no. El Partido Libertad y Refundación ha hablado, por ejemplo, no le he escuchado mucho tema de reformas electorales, pero sí he escuchado de una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Y nosotros hemos dicho, bueno, no es un tema que a nosotros realmente nos interese como partido, pero estamos en una democracia, estamos completamente dispuestos a escucharlo para que lo podamos discutir. Yo creo que de esta forma vamos a ir generando avances. Y le voy a comentar esto rápidamente, Guillermo. La semana pasada nos reunimos y acompañamos, tuve la oportunidad de acompañar junto al secretario general del partido, secretario ejecutivo, perdón, Luis Colindres, junto al apoderado legal del partido, Mario Flores Urrutia, y su servidor, pudimos acompañar al secretario de la presidencia, don Eval Díaz, a Gracias Lempira, donde nos reunimos con la comisión de la nueva ley electoral. Ahí estaba mi compañera Valesca Zelaya. En esa reunión hablamos sobre todos estos temas, hablamos sobre las propuestas que el Partido Nacional tenía. Y fíjese que hubo una frase que a mí me gustó muchísimo por parte de la diputada Edinora Brooks, del Partido Liberal. Y ella decía, miren, ¿saben qué? En lo que estemos de acuerdo, empecemos a trabajar. En lo que generemos más rápido consenso, empecemos a construir. Porque el pueblo hondureño, lo que sí tenemos que tener claro nosotros, es que está afuera expectante, quiere respuestas, quiere resultados por parte de la clase política de este país. Quiere finalmente que haya reformas electorales, pero ojo, que ya lo voy a comentar un poco más adelante, sin que veamos esto como un botín político. ¿Cómo le vamos sacando nosotros ventaja como partido u otro partido para ver ahora esta intervención del Tribunal del Registro Nacional de las Personas? Vamos a ver qué parte me favorece a mí y entonces la vamos a partir en 3, 4 pedazos. No, porque entonces lo estaríamos haciendo a la vieja usanza. Aquí debemos de pensar en estas reformas electorales en Honduras,
en el pueblo hondureño que está sobre cualquier partido político. Muy bien. Diputada Valesca Zelaya, sobre este paquete de reformas que fue turnado al Congreso Móvil en Gracias Lempira y que se espera esta semana, los diputados ya comienzan la discusión. ¿Cómo está la bancada nacionalista sobre este aspecto? Sí, bueno, nosotros estamos preparados desde inicio para empezar. De hecho, ya comenzamos desde el Comité Central, el cual pertenece mi compañero y amigo Kilbert. Ya se ha comenzado a trabajar en las mismas. Nosotros, yo hice unas anotaciones acá porque no quiero dejar ideas sueltas, ¿no? Y quiero resaltar cada una de ellas. Nosotros hemos tenido visitas en el Congreso Nacional muy importantes. Quiero resaltar, tuvimos una primera visita de las autoridades del Comité Central del Partido Nacional al Congreso, donde se hicieron presentes las autoridades. Estuvo presente Kilbert, el secretario ejecutivo Luis Colindres, estuvo la abogada Avi Lozano, estuvo presente varias autoridades del partido. Hicieron una presentación en Data Show muy interesante de cuáles son las reformas en las cuales el Partido Nacional, cuál era la propuesta del Partido Nacional como partido que quería que se discutieran en la mesa del diálogo para poder hacer las reformas que se necesitan, que considera el Partido Nacional que son importantes hacer. Tuvimos una segunda visita que fue en Gracias Lempira, recién sesión que recién pasamos, y tuvimos la visita de Kilbert también con Luis Colindres y el ministro Evaldías también. Son 2 visitas. Sin embargo, también estamos en espera de que los amigos y hermanos del Partido Liberal, los hermanos de Libertad y Refundación, los hermanos de Alianza Patriótica, de la UD, de la Democracia Cristiana, bueno, se me quedan otros partidos, los del PINU, no quiero que se me quede nadie, de todas las fuerzas políticas de la sociedad civil, se acercan al Congreso Nacional también y que hagan sus propuestas, porque al final no solamente importan las reformas que quiera el Partido Nacional, es muy importante todo lo que se ponga en la mesa de parte de todos los partidos políticos, y no solamente los partidos políticos, es importante escuchar a toda la sociedad civil, porque Honduras es de todos, no solamente le pertenece a la clase política. O sea, de que el Congreso Nacional está abierto a escuchar, a recibir las propuestas. Y yo creo de que el tiempo está corriendo y nos estamos quedando cortos. Ahorita lo que necesitamos es tiempo, y yo los invito respetuosamente de que se apersonen al Congreso Nacional para que presenten sus propuestas y conocer las mismas. Porque decía Kilbert, por ejemplo, en el caso de Libertad y Refundación, que aquí está mi compañero y amigo, el abogado Harry Dixon, a quien yo respeto mucho, y una de las propuestas de Libre, su propuesta principal es la constituyente, y todos lo sabemos, pero es muy, muy importante hacer una propuesta formal, llevarla a la mesa, hacerla como una propuesta, y hacer no solamente esa propuesta. Si ustedes consideran de que tienen otra serie de propuestas, presentarlas, llevarlas para discutirlas. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero rescatemos, trabajemos en todo lo que nos une más que en todo lo que nos separa. Como decía la doctora Dinora Brooks, que a mí también me gustó muchísimo lo que ella dijo, trabajemos y comencemos a sacar lo que ya en lo que estamos de acuerdo, más que y lo que no estamos de acuerdo, pues en el camino lo podemos sacar, ¿verdad? También el Partido Nacional ha comenzado desde hace tiempo a trabajar en esto. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Hemos comenzado diciendo desde hace mucho tiempo, pongámosle límite a la reelección, por ejemplo. Es un tema en el que Libertad y Refundación y la oposición dicen, no, nosotros no podemos, no queremos, pero eso discutámoslo
en el lugar correcto, en la mesa del diálogo, ¿verdad? No lo hagamos en los medios de comunicación, no lo hagamos en los cafés, en los pasillos, hagámoslo. Y no lo hagamos de manera irresponsable, hagámoslo de manera seria, de manera formal, en el lugar donde se debe de hacer, en la mesa del diálogo, ¿verdad? Así que eso es lo que yo pienso. Y yo creo que al final todos los partidos políticos y toda la sociedad civil quiere lo mismo, lo mejor para Honduras. Y yo creo de que al final vamos a poder lograr los consensos que Honduras quiere para poder brindarle a todos los hondureños lo que queremos. Nuevas reformas para poder en el futuro ir a una elección con las reglas claras y con reglas transparentes, que podamos llegar a una elección y poder darnos la mano como hondureños sin decir ustedes fueron mejores, nosotros fuimos peores, nosotros ganamos, nosotros perdimos, aquí ganó Honduras. Muy bien, gracias, diputada. Diputado Harry Dixon, ¿está de acuerdo usted en lo que ha dicho tanto Kilbert como Valesca? Bueno, cuando uno dice que ya no le interese el pasado y que va para al futuro y que le interesa el futuro, se comete un error. Hay un dicho que dice, quien no revisa la historia está condenado a cometer los mismos errores. Tenemos una historia bastante lamentable en procesos electorales, especialmente en los últimos años, producto del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Los procesos electorales han sido bastante irregulares, procesos electorales totalmente fraudulentos, procesos electorales que lo que nos ha dejado es una familia dividida, la familia hondureña dividida, y donde los que están en el poder se aprovechan de su posición para tomar ventajas sobre los otros contendientes en los procesos electorales. Así vimos un proceso electoral en el marco de un golpe de Estado como fue el 2009. Mientras estaban asesinando personas en la calle, estaban celebrando un proceso electoral. Después vino el proceso electoral del 2013, donde el Libre participó con todas las desventajas, a pesar de que se les pidió reformas electorales, a pesar de que se les pidió tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral, fue imposible, y la historia nos dice qué pasó en el 2013. Y creo que el más grave todavía, el 2017, cuando Libre participa en un proceso de alianza, cuando hay un Tribunal Supremo Electoral que da un dato histórico de donde la alianza va ganando por 5 puntos porcentuales con más de 100,000 votos, en un proceso electoral que habían prometido dar resultado del ganador de forma inmediata, lo que se convirtió fue en una guerra campal. Los nacionalistas dirigiendo el Tribunal Supremo Electoral, sin la presencia de representantes de partidos como Libre, que en el 2013 había sido la segunda fuerza política a pesar del fraude. Los militares en la calle asesinando personas. La gente denunciando el fraude electoral. Si no revisamos todo eso, si no tomamos conciencia de lo que está pasando, y solo decimos presente y futuro, no. Hay que revisar lo malo que hemos hecho. En el periodo pasado se aprobó una reforma electoral que era darle un representante a Libre en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. No se quiso ratificar esa reforma electoral. ¿Por qué? Porque siempre se anda viendo cómo sacar ventaja de la oposición, porque no se está pensando en el país, porque no se está pensando en la paz del país, sino se está pensando de cómo le gano las elecciones a toda costa a los partidos en contienda. Eso es lo que se está pensando. El tema que habla la compañera, Asamblea Nacional Constituyente, no tiene nada que ver con las reformas electorales. Ese es otro proyecto. La Asamblea Nacional Constituyente es otra cosa. Es una reestructuración del Estado. Es construir un nuevo sistema jurídico. Pero ese es un ideal de Libre, una lucha que la tiene desde mucho antes del golpe de Estado. Que en algún momento, cuando el pueblo quiera y cuando se le consulte al pueblo, como hemos pedido en reiteradas ocasiones, el pueblo va a decidir si quiere o no quiere. Porque han satanizado el proceso de Asamblea Nacional Constituyente cuando desconocen la historia que aquí han habido 14 procesos constituyentes, con 14 constituciones nuevas. Pero lo han satanizado tanto que ya no saben diferenciar lo que es una Asamblea Nacional Constituyente con lo que son simples reformas
electorales. No tiene nada que ver, ¿verdad? Este es otro proyecto. Estamos en las reformas electorales, ¿para qué? Para garantizar no solamente al Libre, garantizar a todos los partidos ¿Pero qué que reforma quiere hacer? participen ahí, en ese proceso electoral, y que no estemos a merced de que un partido en el poder, ansioso de quedarse a toda costa, se robe las elecciones. No podemos inclusive entrar en un proceso de reglamentar una reelección que es totalmente ilegal porque se los prohíbe la Constitución de la República. De hecho, estos registros en medios de comunicación en el futuro deberán servir de prueba para todos aquellos que han violentado la Constitución en ese tema de artículos pétreos. La Asamblea Nacional Constituyente de 1981 dejó muy claro en la Constitución: no toque esos artículos pétreos, por eso se llaman artículos pétreos. Y ellos, abusando de la confianza que les ha dado el pueblo hondureño, utilizaron el Poder Judicial para derogar artículos pétreos y hoy estar en un proceso reeleccional. Ahora quieren que nosotros les legitimemos un delito. Los delitos no se legitiman, los delitos se castigan. Cuando alguien comete un delito, tiene que responder por sus actos, pero no nos pidan a la oposición hoy en día reglamentar una reelección que es totalmente ilegal. Si acaso, si tuvieran la intención de volver legal la reelección, yo digo, ahí está el artículo 5 que tiene cualquier cantidad de años, plebiscito y referéndum. Y yo les pregunto, se han presentado varios proyectos en el Congreso para plebiscito, para preguntarle al pueblo, y nunca han querido preguntarle a don José, a doña María, a don Mario, que están en todos los sectores de la hondureñidad, si están de acuerdo, por ejemplo, en una reelección. Nunca han querido, porque saben que muchas veces ese pueblo les va a dar una sorpresa. Es como la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente que propone el Libre no es una imposición a la fuerza. No vamos a sacar a los militares a asesinar personas en la calle, como pasó en este proceso después de las elecciones del 2017. Hay que preguntarle al soberano, ¿quieren o no quieren? Si no quieren, ahí termina y todo el mundo está en paz. Pero el problema radica cuando no se quiere respetar la ley, cuando se quiere utilizar el poder político, el poder de las armas para imponerle a otros sectores. En el momento que alguien no quiere respetar la ley, surge el conflicto, y eso es lo que tenemos nosotros, desde que nadie quiere respetar la ley, o que muchos sectores, especialmente el sector de gobierno, no quiere respetar la ley. Entonces eso produce conflicto entre sectores, y por eso es la crisis que tenemos actualmente. Cuando ustedes, compañeros del Partido Nacional, decidan respetar la ley, yo les aseguro que Honduras va a salir de toda esta crisis política y económica que tenemos. Pero mientras tanto, yo lo dudo mucho. Muy bien. Doctor Augusto Aguilar, ¿qué piensa usted de regular o de reglamentar la reelección presidencial? Es que la Constitución no se puede reglamentar. Aquí se cometió un delito de traición a la patria y hay por lo menos 3 o 4 instituciones involucradas en eso. Yo realmente sobre ese tema no quisiera profundizar porque no es a mi estilo de participar en estos foros. Yo quisiera que volviéramos o que nos centráramos en las reformas electorales, porque ese es el tema principal. ¿La constituyente no es tampoco reforma electoral? No, eso no es reforma electoral, esa es otra cosa. Me parece a mí que deberíamos centrarnos en eso, y como he participado en tantos foros sobre esta temática, a mí me parece que por lo menos son 5 puntos. Hay una cantidad de reformas que son necesarias, pero hay 5 aspectos que para mí son fundamentales. Como decía Harry Dixon, retomando los errores, la experiencia, el pasado, se construye el futuro, que es lo que han hecho todos los países en América Latina. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, o cómo lo han resuelto casi todos los países, hay 2 o 3 nada más, ese problema de que hay una elección con mucha duda, con evidencias de fraude, con protestas por el perdedor? ¿Cómo lo han resuelto? O con márgenes estrechos
o con un porcentaje muy poco que no tiene legitimidad un gobierno después de las elecciones, con la segunda vuelta. Y ahí están los ejemplos recientes. Hablo de 1 mes, 2 meses, 3 meses atrás, o 6 meses. La elección en Costa Rica, en una segunda vuelta, en las 7 de la noche se estaban abrazando ganadores y perdedores. Por la segunda vuelta, porque existe la segunda vuelta. Estuvimos en el Perú, vimos lo mismo. En la primera vuelta un margen estrecho, se van a la segunda vuelta, todo el mundo reconoció. En Ecuador, el perdedor se fue a las calles en la primera vuelta, en la segunda, en 1 hora, 2 horas. Y lo mismo ha sucedido hasta en El Salvador, que hubo segunda vuelta. Entonces, no quedaron los señalamientos de fraude. Vea, Honduras, me da pena realmente. Me dijo alguien en México, un personaje internacional, mire, me dice, el sistema electoral, no voy a hablar de personas, pero me dijo, el sistema electoral de Honduras está tan desacreditado que solo puede compararse con uno que existió en África hace unas 2 décadas. Es el sistema más corrupto que nosotros conocemos en el mundo, el de Honduras. Entonces, ¿por qué no tomar esa experiencia si realmente hablamos de que queremos a Honduras, que queremos al pueblo, que queremos la democracia? Hay que hacer las reformas que más convienen. Lo de la segunda vuelta, en primer lugar. En segundo, una nueva forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral es fundamental. En tercer lugar, una nueva forma de integrar las mesas electorales. Otro punto importantísimo, los requisitos para inscribir partidos y movimientos políticos y las exigencias que deben cumplir para que aquellos que no llenan las exigencias una vez pasadas las elecciones y que puedan perder su membresía. Y la otra cosa, hay otro aspecto importantísimo, lo del financiamiento y de la deuda política. Hay otras cosas, pero me parece a mí que esos y el censo electoral. Hablemos de 6. Y hay otras cosas, pero no tienen tanta importancia. Pero en esos 6 sí debería de haber un acuerdo en este momento. Y la otra cosa que quiero aportar, no es necesario tanto diálogo. Si para eso es el Congreso, para legislar. ¿Qué es el Congreso? Es la representación del pueblo. Y para eso los legisladores sabiamente, como en casi todos los países de América Latina, establecen que para hacer reformas electorales se necesita una mayoría calificada. Quiere decir que la representación del pueblo voluntaria a través de los diputados por mayoría calificada es cuando se toman esas grandes decisiones que son para beneficio de todo un país. Muy bien, gracias, doctor Augusto Aguilar. Diputada Valesca Zelaya. Sí, mire, en cuanto a lo que estaba diciendo el abogado Harry Dixon, yo tenía aquí un par de videos interesantes que me hubiese gustado sacarlos, en el cual hablaba el expresidente Manuel Zelaya, porque usted decía que quien olvida su pasado no puede construir su futuro, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, pero cuando ese pasado viene y nos hace volver a reinstalar en nuestro corazón el odio, el desprecio, y nos vuelve a hacer retroceder lo que hemos avanzado, yo creo que no es sano. Yo creo de que no importa si hace unos años no estábamos abiertos a escuchar ciertas cosas y ahora sí, yo creo que no es sano retroceder. Entonces, yo aquí tengo un video a donde el presidente Zelaya abiertamente dice que él ganó las elecciones con fraude. Yo sé lo que me va a decir, editaron el video o eso es mentira, porque ustedes son expertos en crear las mentiras y hacerlas una verdad. Son expertos en eso y yo los admiro porque tienen un manejo de las redes sociales tan impresionante que ustedes ganan en eso y yo se los admito. Tengo otro video donde dice que Salvador Narrala dice que Manuel Zelaya ganó con fraude y lo admite y dice que es el hombre más corrupto que él conoció, que es el político más corrupto y sin embargo lo tuvieron a la cabeza de su partido político, pero yo creo que no vale la pena sacar eso porque no quiero yo fomentar el odio, más odio del que existe, porque hemos visto en la población, aunque ustedes no lo quieran admitir,
cuando ustedes hacen llamado a sus marchas de odio, para ir a destruir, para ir a quemar locales, para ir a incendiar, para irse a encapuchar, la gente ya poco a poco la gente ha dejado de ir y sus marchas cada vez vemos menos gente, vemos 100 personas, 150 personas, 200 personas. Y yo respeto lo que cada quien piense y el que quiera andar en eso, pues que ande, pero con tal de que no ande fomentando el odio, yo lo respeto. En cuanto a lo que decía el doctor, tiene toda la razón. Tenemos que fomentar las reformas electorales, que por cierto, el abogado no me dijo cuáles eran las reformas electorales que está promoviendo Libre. Pero sí, el doctor dijo de que sí tenemos que hablar de una depuración del censo, el cual está plasmado en las reformas electorales que el Partido Nacional propuso, también en una nueva tarjeta de identidad, lo cual sí el Partido Nacional está promoviendo, los diputados por distrito, estamos promoviendo diputados por distritos. Las diputaciones independientes prácticamente ahorita son casi imposible que un diputado se quiera lanzar de forma independiente porque existe un cociente electoral que lo mata, porque no hay forma humana de que un diputado independiente se quiera lanzar cuando existe un cociente electoral que jamás va, por muy popular que sea, va a lograr que salga electo si existe un cociente que lo está matando. Pero todo eso hay que discutirlo, porque también hay que ver también de qué manera se le da participación. Existen los partidos minoritarios que hay que escucharlos también, porque ellos también son parte de la democracia y creo que es correcto que ellos presenten su propuesta y que quieran salvaguardar su participación en la vida democrática del país. Está la ciudadanización de las mesas, que creo que es muy importante, de que no sean los partidos políticos que manejen las mesas electorales, en el cual yo creo también que cuando Libre habla de fraude, que no tienen participación en el tribunal, que hubo un fraude horrible, dicen ustedes, yo no sé a dónde tenían entonces la participación que tenían. Ustedes tenían las mesas electorales cubiertas en un 100% por miembros. En cada una de sus mesas tenían gente cuidando sus mesas, tenían sus actas firmadas por miembros de mesas, que era gente de Libre, o sea, de que no entiendo esa gente a dónde estaba, pero bueno, es parte de su show mediático y es parte de la mentira, quererla hacer verdad a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el cual lo felicito y aplaudo porque lo manejan extraordinariamente bien. Entonces, son parte de las reformas electorales que yo comparto con el doctor Aguilar, que hay que hacer y que son parte del paquete de reformas que el Partido Nacional llevó en su momento al Congreso Nacional para que se revisen. Y una vez más, yo invito a los partidos políticos para que se presenten valga la redundancia, hagan sus propuestas y que no lo hagan de manera tardía para que no quede aquello de que no se pudieron tomar en cuenta porque lo hicieron de manera fuera de tiempo, ¿verdad? Así que eso es lo que tengo que decir. Muy bien, Kil. Bueno, mire, yo creo que hay participaciones que suman y otras que restan, realmente. Cuando empezamos este programa, hablábamos también de llevar este debate a la altura de lo que corresponde. Si vamos a estar aquí para desgarrarnos las vestiduras, una vez más, y seguir con el ataque, y seguir con el discurso, cuando ya no estamos en campaña política, me parece que, al contrario de sumarle, le terminamos restando realmente a nuestro partido político. Fíjese que este mensaje yo se lo quería mandar a los amigos de Libertad y Refundación. Mire, tenemos que aprender que estas actitudes tan radicales de culpar a los otros por todo lo que ha pasado en el país les ha ido haciendo perder cada día más el cariño y el respeto de la gente en las calles. Más preocupados por unas cosas que por otras, yo creería que deberían de preocuparse porque hicieron una consulta popular recientemente y les llegaron 15,000 personas a votar. Entonces, si en una consulta popular llegan 15,000, significa que no es muy popular el que consulta. Entonces,
esas cosas son las que debemos de ir entrando en esa dinámica. Y solamente le voy a responder su participación, abogado Dixon. Usted dice, ¿por qué se ha satanizado el tema de una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, porque es bastante obvio lo que ha traído las Asambleas Nacionales Constituyentes manejado por las personas con la filosofía del Partido Libertad y Refundación en todas partes del mundo. Y les voy a poner un ejemplo nada más. Lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Hacia eso, Libertad y Refundación guarda completamente silencio. Y les voy a poner un parecido. El presidente de Nicaragua se llama Daniel Ortega. La vicepresidenta de Nicaragua es su esposa. Estamos hablando prácticamente de un gobierno monárquico ya, bueno, el rey y la reina. Y lo mismito pasa en Libre. El candidato, el líder es Manuel Zelaya, y cuando le tocó a él decidir a quién puso como candidata, no fue a su esposa. Entonces, miren, estamos hablando de un modus operandi que es igual en todas partes del mundo. Entonces, no nos querramos desmarcar de esto. Eso solamente porque me quería referir a algunas palabras fuertes que tuvo el abogado Dixon en contra del Partido Nacional. Más allá de todo esto, yo creo que debemos de ver esta oportunidad como lo que es, como una oportunidad para darle reformas electorales al pueblo hondureño. Me gustaba lo que decía el ex magistrado Aguilar, en el tema de que hay ciertos puntos en que nos tenemos que poner de acuerdo y generar consenso. Por ejemplo, el tema de lo que planteaba en este momento Valesca, que nosotros hemos presentado en 2 ocasiones ya. Somos el único partido que en 2 ocasiones se ha presentado ante esta comisión que tiene representantes de todas las fuerzas políticas. Ahí está don Carlos Zelaya representando al Partido Libertad y Refundación, está la diputada Brooks representando al Partido Liberal, está doña Dori Gutiérrez, que además está a decir que es una diputada beligerante, está Valesca Zelaya, Toño Rivera por el Partido Nacional, está el diputado Yescas por el Partido de Alianza Patriótica. Con todos ellos nos hemos reunido ya en 2 ocasiones y hemos planteado, por ejemplo, el tema que a nosotros nos parece que también podemos llegar a generar consenso, si quiere la oposición, los diputados por distrito. ¿Qué pasa? Y se lo pongo aquí en modo de ejemplo. ¿Qué pasa con los departamentos, por ejemplo, como Francisco Morazán? Que aquí nosotros tenemos 27 municipios, 28 con Tegucigalpa y con Mayagüela. Pero tenemos 27 municipios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuántas veces puede ir Valesca, que sí fue electa en esta última? Por ejemplo, ¿cuántas veces puede ir Valesca con la agenda legislativa que se tiene, con el trabajo aparte que se pueda llegar a tener? ¿Cuántas veces puede ir a los municipios que nosotros les llamamos de chorizo, por ejemplo? ¿Cuántas veces puede ir a Lubarén, a Curarén? ¿Cuántas veces puede ir a Guaymaca? ¿Cuántas veces podemos ir a Orica? ¿Cuántas veces podemos ir a Talanga? ¿Estamos representando realmente a este sector de la población? ¿O la mayoría de los diputados viven en las cabeceras departamentales? Estamos viendo entonces que hay una falta de representatividad. Estamos viendo que hay una falta de representación de los intereses de estos sectores en el Congreso de la República. Porque de repente la gente que me mira ahora en Talanga tiene una necesidad. La gente que me mira en Orica tiene otra. La gente que me mira en Comayagüela, en Tegucigalpa, tiene otra. Pero si nosotros centramos a los diputados en las cabeceras departamentales, lastimosamente no vamos a tener la representación en el Congreso. Entonces, decimos nosotros, dividamos el país en sectores electorales y dividamos, por ejemplo, Francisco Morazán, con sus 28 municipios, lo vamos a dividir en tantos sectores para que hayan diputados por ese distrito electoral. Y eso permitirá que ese diputado de ese distrito electoral tenga conocimiento de lo que pasa en su jurisdicción, de lo que pasa en ese sector particularmente que él está representando. Pero hemos encontrado algunos que dicen, bueno, no, porque entonces ahí empieza el famoso juego político del que habla el diputado Dixon, el abogado Dixon. Y no viene del Partido Nacional. Viene de Libre, por ejemplo, que empieza a hacer sus cálculos y dice, ah, no, lo que pasa es que nosotros pensamos que si es así, no. O el Partido Liberal dice, no, miren, y estoy hablando situaciones que se han dado reales. Lo que pasa es que entonces ahí la mayoría serían cachurecos porque los liderazgos más fuertes en estos lugares los tiene el Partido Nacional. Entonces olvidamos la representatividad que tiene que tener el pueblo en el hemiciclo legislativo
porque lo llevamos al contexto estrictamente político. Y le pongo ese ejemplo nada más. Y yo quisiera ver si, por favor, para terminar mi participación, me puede ayudar Guillermo con el comunicado que hoy hemos lanzado por la mañana. No sé si la producción lo tiene ya. Antes de la pausa, si quiere, ahí está. Ahora, porque yo quiero ver, y esto es el planteamiento del Partido Nacional. Y miren ustedes, este comunicado dice lo siguiente. El Partido Nacional de Honduras, como una institución política responsable que busca situar siempre los beneficios para el pueblo hondureño, primero comunica lo siguiente. 1. Que respaldamos como institución completamente la decisión tomada por el Honorable Congreso Nacional de la República de generar una intervención en el Registro Nacional de las Personas para lograr dar los primeros pasos en la reforma electoral de un nuevo sistema de identificación nacional. 2. Que consideramos esta como una enorme oportunidad para que las autoridades den resultados importantes en la generación de un nuevo censo electoral certificado y la identificación plena de todos los ciudadanos de nuestro país, permitiéndonos tener un registro nacional con trámites ágiles, transparentes, seguros y de alta tecnología. 3. Que reconocemos que esta acción debe tener un alto impacto positivo en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en la juventud, que merece tener una identificación que le facilite hacer todos los trámites que como ciudadanos llevamos a cabo en nuestro diario vivir y que hoy se le dificulta por la inexistencia de un sistema de identificación nacional. 4, y esto es muy importante, incentivamos al resto de las fuerzas políticas en el país para que acompañemos este proceso de la forma más transparente y pongamos siempre primero los intereses de la población. A esto nos comprometemos como Partido Nacional. 5, que los partidos políticos debemos de entender que este es un momento histórico para nuestro país, que debemos todos ayudar a generar un ambiente diferente en torno a las reformas electorales que nos permitan darle respuestas concretas al pueblo hondureño. ¿Y qué quiero decir con este numeral 4? Guillermo, mal haríamos los partidos políticos en pretender que esta intervención, por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas, lo tomemos como un botín político y empiecen con la famosa negociación. Esa vieja forma de hacer política no se puede dar ya. Esa forma de la cual manejó don Manuel Zelaya Rosales y algunos otros líderes, eso no puede existir ya. Aquí no estamos para negociar. Esto no es un botín político. Esto es generar instituciones que le permitan al pueblo hondureño tener la claridad de su funcionamiento, de tener la claridad de un sistema de identificación nacional, porque esto no solamente es un tema electoral, este es un tema de seguridad nacional, que también debemos de verlo de esta forma. Entonces, el Partido Nacional lo que quiere, y se los digo de frente a la nación, queremos construir. Es cierto que tenemos que reconocer y que recordar, claro que hay que recordar cuando Manuel Zelaya Rosales no mandó 2 veces el presupuesto general de la República, claro que hay que preguntarse qué pasó con el dinero de la estrategia de reducción de la pobreza, claro que hay que preguntarse qué pasó con los tractores del ALBA, claro que hay que preguntarse qué pasó con el Lexus que se perdió en Casa Presidencial comprado con dinero de la cooperación internacional, claro que hay que preguntarse todas esas cosas, pero también hay que preguntarse hacia dónde vamos como país. Ahí es donde el Partido Nacional quiere llevar a las diferentes fuerzas políticas. Pongámonos de acuerdo, generemos reformas electorales, vamos al 2021 sin cometer los vicios del pasado, de acuerdo. Pero de eso se trata, de construir. Pero si vamos a querer vivir siempre en el pasado, me parece que mal haríamos. El pueblo hondureño quiere respuestas. El pueblo hondureño quiere que como clase política demostremos que podemos generar consensos. Y este tema de las reformas electorales, como lo decía el cardenal en su momento, como lo decía el mismo ex magistrado Aguilar, es una enorme oportunidad que tenemos la clase política para demostrar que nos podemos poner de acuerdo. Si más o no menos diálogo, pongámonos de acuerdo. En el Congreso, en la mesa, a donde quieran. El Partido Nacional está dispuesto a generar consensos para las reformas electorales. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Ya viene el abogado y diputado Harry Dixon a responder lo que han planteado los representantes y diputados del Partido Nacional de Honduras esta mañana. No nos cambie, ya regresamos en la entrevista. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con entendidos en el tema sobre reformas electorales. Yo quiero consultarle al diputado Harry Dixon. Ha dicho
la representación del Partido Nacional esta mañana, diputado, que hay que comenzar a trabajar las reformas electorales sobre las cuales ya hay consensos, y que no puede verse estas reformas electorales como un botín político, y que da la impresión, dice el Partido Nacional, que el Libre tiene un show mediático con todo este tema de reformas electorales y otros agregados más. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que un debate de altura no es decir mentira, es respetarse en el intercambio de opiniones. Y yo creo que hemos tenido bastante respeto en el intercambio de opiniones. Yo he estado en otros debates que no lo dejan hablar aún. Yo creo que hoy me han dejado hablar y yo he dejado hablar a los compañeros. Eso es un buen debate de altura, pero no quiere decir que nos callemos. No quiere decir que obviemos todo aquello que ha estado mal. Y no es que queremos seguir nosotros dividiendo la familia hondureña, no. Es que hay cosas que tienen que corregir. Algunas se corregirán de hecho, otras de derecho, otros serán delitos que tendrán que responder, porque tampoco la impunidad ha sido un buen consejero para nuestra sociedad. El que ha cometido un delito del partido que sea, de la ideología que sea, de la religión que sea, tiene que pagar. Esa es la sociedad que aspiramos, no estarnos aquí echando que quién es más fraudulento, ustedes o nosotros. De hecho, ustedes son los que han estado en el poder. Son ustedes los que se asociaron en el 2009 para dar un golpe de Estado. Ahí está impune tanto el golpe de Estado como las muertes del 2009. Como impune están las muertes ahorita del 2017. Critican en este momento al presidente Daniel Ortega de Nicaragua porque dicen que han asesinado a personas, y yo lo condeno también. Yo creo que nadie que esté en un gobierno tiene el derecho, la potestad de asesinar personas, porque esas personas tengan o no tengan razón, tienen derecho a la vida. Pero yo quisiera escuchar a los compañeros del Partido Nacional condenando los asesinatos de hondureños y hondureñas, compatriotas nuestros, que salieron un día a protestar y un militar levantó el arma y los asesinó. También a los hondureños. Claro. Hay que condenar esas muertes de los nicaragüenses, pero también a los hondureños. ¿Por qué? Porque nosotros aquí actuamos con doble moral. Cuando nuestro partido ha participado, no ustedes yo no los vi en la calle asesinando personas, pero su partido sí participó como institución en complicidad con las Fuerzas Armadas para asesinar personas en la calle. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice la ONU, lo dice la OEA y lo dicen un montón de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, ahí está eso. Critican a Ortega cuando antes el presidente Hernández llegaba a celebrar a la Plaza de la Revolución junto con Ortega, levantándole la mano a Ortega, lleno de júbilo. Hoy Ortega es lo malo, pero cuando los empresarios hondureños iban a invertir a Nicaragua, cuando el señor Hernández iba a celebrar la revolución a Nicaragua, Ari, ¿le puedo hacer una pregunta? Terminemos yo y después usted habla todo lo que quiera, yo con tranquilidad lo escucho, ¿verdad? Yo lo que digo, ¿cuál es la doble moral del Partido Nacional? Primero castiguemos a los que han cometido delito. Y compañera, cuando venga decidida a presentar un video, preséntelo para que lo discutamos. ¿Lo presento? Yo no tengo ningún problema. El video de Manuel Zelaya Rosales, yo también lo vi en su momento y vi el video que ustedes presentaron como el video que presentó el partido después. Y en verdad está editado. Y ustedes tienen que aceptarlo con hidalguía. Está editado. Y lo utilizan en cada debate. Yo digo, preséntenlo, pero presenten los dos para que seamos transparentes. Porque hoy en día el problema de la clase política es su falta de credibilidad, porque no hay objetividad. Siempre andan queriendo sacarle provecho a las cosas. Botín político, voy a hablar del botín político. Óigame, ¿quién habla de botín político si ellos se los han repartido todo el país? ¿Qué tiene Libre para que lo acusen de buscar un botín político? Ahí están con ese comunicado de la intervención al Registro Nacional de las Personas. Y no lo he dicho en ningún medio de comunicación y lo voy a decir en este programa. Ya negociaron Partido Nacional y Partido Liberal quienes van a integrar
esa comisión de intervención. Partido Liberal, Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Y cuando se le preguntó en gracias al Partido Nacional que por qué estaban dejando fuera Libre, porque Libre tiene que estar en el registro y tiene que estar en el Tribunal Supremo Electoral, porque es sus intereses de los ciudadanos que votan por este partido. Ustedes no lo pueden dejar afuera, porque cuando uno es transparente no tiene que tenerle miedo a los otros partidos. Cuando le preguntamos a los del Partido Liberal Nacional, dijeron, no, es que los del Partido Liberal no quieren que ustedes estén en esa junta de intervención. Cuando le preguntamos a los liberales, no, es que son los nacionalistas que no quieren que ustedes estén en esa junta de intervención. Entonces yo digo, ¿a dónde está la credibilidad? ¿A dónde está la objetividad? ¿Y a dónde está el contenido de todo este discurso demagógico que dicen que hoy sí quieren hacer cambios en el tema electoral? Las primeras reformas electorales, compañeras, es darle un representante al partido que más gente tiene en los procesos electorales, aunque ustedes no ganen con fraude. No, yo comparto en el con 2013, usted. Yo comparto con más de 1 millón de votos. En el 2017, igual. Y ustedes tienen partidos que no sacan ni 4.000 votos representantes en el Tribunal Supremo Electoral. En aras de la transparencia. 4.000 votos. En aras de la transparencia. En aras de la transparencia. Si ustedes tienen voluntad de que los procesos electorales sean transparentes, sean limpios y que todo el mundo quede contento, en primer lugar comencemos con darle un representante a Libre en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. Es correcto, es válido. Yo esperaría que esas No, fueran es las válido. primeras que tomaran. Es que es válido. Las otras habrá que discutirlas, porque están hablando de ciudadanización de mesas. Es válido. En el marco de una dictadura, porque esta es una dictadura, alguien que se impone en el poder a través de una reforma ilegal de la Constitución o a través de las armas, asesinando personas. O sea, el que se impone como presidente a través de la fuerza, esa es una dictadura. Y eso no lo podemos desconocer. Y aunque yo quisiera ser más diplomático aquí, no me puedo callar. Esta es una dictadura. En el marco de una dictadura hay cosas que se tienen que discutir más profundamente y no tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque los dictadores son así, sean de derecha o de izquierda, ¿verdad? Y ustedes tienen que aceptar eso. Ustedes critican mucho a los de izquierda, pero ustedes están haciendo lo mismo o cosas peores, pero se llenan la boca de querer ver cosas malas en otros gobiernos Estamos haciendo extranjeros. campaña política acá. Porque yo le voy a decir Aquí, algo, mire, esto es lo que a la gente no le gusta. Ciudadanización de mesas. ¿Qué quiere el Partido Nacional? Ponernos, hoy quitarnos inclusive hasta el dominio de la mesa, hasta nuestro representante en la mesa. Son propuestas que hay que discutir. No, yo le estoy dando mi opinión. No, y son respetables. De repente cuando lo analicemos detenidamente, tranquilamente, discutirlo en la mesa y es válido. Y vamos a tomar una decisión. Y es válido. ¿Verdad? Cuando usted habla de que hay que tener un representante del Libre en el registro, en el tribunal, es muy válida la propuesta de ustedes. Lo importante es que llegue a la mesa de discusión y que lo discutamos y se someta a las instancias correspondientes y que al final logremos una reforma, una nueva ley electoral con todos los cambios que se necesitan y que todo lo que usted me esté diciendo llegue a la mesa, que no lo dejemos aquí en el foro, que llegue a la mesa de discusión, que se haga la propuesta de un documento como corresponde. Y es válido, usted está diciendo algo válido. Libre es un partido grande y nadie lo va a desconocer. Yo no voy a desmeritar a su partido porque es un partido, es la segunda fuerza política más grande y yo no lo voy a desconocer. Después del Partido Nacional, no lo voy a desconocer. Que ustedes quieren representación, así como pidieron representación en su momento en el Tribunal de Cuentas, ustedes quieren en el registro, quieren en el tribunal, está bien, pongámoslo, discutámoslo, como se van a discutir la otra serie de reformas. Nadie les está diciendo que no. Es válido y todo eso se va a discutir. Al final, recuerde que eso tiene que llegar al Congreso Nacional, se somete a votación y ahí vamos a ver. Mira, esta dinámica es la que tenemos nosotros que ir buscando finalmente. Por eso yo les digo, lo importante aquí
Y la postura del Partido Nacional es construyamos. Así es. Nadie le Por ejemplo, dice le voy que no. a poner un ejemplo de lo que acaba de pasar aquí en la mesa. Dice el abogado Dixon que él no está de acuerdo con la regulación de la reelección. Es Entonces ilegal. está bien. Entonces viene él y supongamos que como bloque Libre dice no. Y aquí están nuestros 30 votos en contra. Ok, de repente no puede pasar esto acá. Pero sí podemos estar de acuerdo en el tema de los distritos electorales, por poner un ejemplo, o sí en el tema del Registro Nacional de las Personas. Mire, aquí se trata de que, como lo decía usted, podamos tener un debate de altura. Correcto. No importando porque mi forma de pensar es completamente diferente a la suya y la suya a la mía, y eso es normal, y eso es lo sano de la democracia. Y es importante que existan diferentes posturas siempre en la democracia. ¿Sabe para qué? Para que después no vengan a acusar de dictaduras. Porque aquí ellos han venido hablando de dictaduras y yo, como soy todo menos un diccionario y muchas otras cosas, aquí tengo y puse yo la palabra dictadura y la Real Academia Española define la palabra dictadura como régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse Y aquí y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su disposición. Totalmente de acuerdo con el concepto. Aquí está. Totalmente de acuerdo. Aquí está el abogado Dixon. Dijimos que lo íbamos a respetar, ¿verdad? Bueno, usted Aquí me está interrumpieron. el tengo que abogado interrumpir. Dixon y yo le pregunto, por ejemplo, ¿que acaso la bancada de Libre no ha detenido cuántas veces ha querido todo lo que pasa en el Congreso de la República? ¿Que acaso ellos tienen canales de televisión en los cuales se encargan durante todo el día de atacar nada más? Eso es completamente diferente a la definición pragmática que tenemos nosotros. Y como aquí no se trata de estar respondiendo, pero sí también de que, hombre, nos quitemos la careta, todo, hombre. Dicen que el presidente Hernández iba a levantarle la mano a Daniel Ortega, a Nicaragua. ¿Es cierto? Y es que nosotros somos enemigos, pues. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Aquí esta fotografía. Le voy a poner un ejemplo aquí, a ver si los amigos de la producción, o no sé si se pueda o no, porque Ya está van dividida a hacer. la pantalla. Pero yo les voy a enseñar esta fotografía, por ejemplo, ya que Harry habla de lo que uno debe o no debe de hacer. Que son Miren, ustedes son que los reclaman. primeros en la línea y se mueren porque la embajada americana los invite el 4 de julio. ¿Esa Son foto los fue cuándo? primeros, son de la fiesta del 4 de 4 julio. de julio. Ahí está mi buen amigo y vicepresidente del Congreso de la República, don Antonio Rivera Callejas, con su honorable esposa, y sale Mel Zelaya y el sucesor de Mel, Jorge Cálix. Entonces, miren, y son los primeros que hablan de Estados Unidos y le llaman imperio y hablan del odio, y son los primeritos en la fila, pero están esperando literalmente que se dé y que llegue el 4 de julio para poder ir. Esto es un contexto de política internacional. Uno tiene que respetar al final la voluntad soberana de los pueblos. Y si Nicaragua en su momento quiso vivir de esa forma, es normal que Nicaragua Pero es lo que eso haga. no tiene Como nada de- nosotros respetamos Eso que es lo que hoy en estamos. día Es que no tiene Nicaragua nada. ha dicho no más a la dictadura de izquierda Vaya que de se los está buenos quebrando amigos esto acá. Manuel Zelaya Rosales y Daniel Ortega. Este es un contexto de respeto nada más. Pero miren, para terminar con esto, yo quiero que caigamos otra vez a lo que dice el cintillo abajo nuestro. Reformas electorales. ¿Cómo construimos el Partido Nacional? Y aquí sí yo quiero marcar una diferencia enorme entre mi partido y los partidos representados en el Congreso de la República y el resto. Mi partido sí se ha presentado al Congreso Nacional a poner reformas contundentes y a presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad correspondiente, que es la comisión formada por el Congreso de la República. No solamente a esa comisión, se ha sometido al hemiciclo legislativo. Nosotros sí estamos hablando y estamos siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero venir aquí a los programas y batear todas las propuestas del otro y yo no tengo propuestas, me deja muy mal parado. Porque yo no he escuchado una tan sola propuesta. Y sí lo voy a decir, por ejemplo, del Partido Liberal. Sí he escuchado la segunda vuelta. Por ejemplo. Y eso nosotros lo aceptamos. Discutámosla.
Que pase en el Congreso o no, eso ya será una serie de discusiones que se tendrán que hacer, y ahí no tiene nada que ver Kilbert, ahí tendrán que ser los 128 diputados los que tendrán que ponerse de acuerdo. Pero propongamos, hombre. Miren, ¿quiere que le proponga? Destruir es lo más fácil. Claro. Destruir es lo que siempre han hecho algunos en los sectores políticos de este país. Construyamos, Kilbert, ¿le propongo démosle ahorita? resultados. Claro, pero no lo haga aquí también. No, hágalo en el aquí. Congreso. Es que nunca queremos que la población se dé No, cuenta. no, pero Todos proponga. queremos hacer No, mire, Espero que proponga. mire, señor, Aquí, mire, le don propongo. Harry, mire, abogado, no diga Representante eso. del libre en el Tribunal Supremo Ok, Electoral. perfecto. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Perfecto, Y yo, porque oiga, claro. yo no En soy el Registro diputado, Nacional de las Personas. preséntelo ante la Perfecto. ¿Lo comisión. aceptan o no lo aceptan? ¿Y por qué no no? se está interviniendo el registro. Y no son partidos. Le hago una Representante de pregunta. la Comisión ¿Usted de está de acuerdo? Intervención, Yo le hago una ¿lo aceptan o no pregunta. lo aceptan? ¿Usted está de acuerdo con la intervención de registro? Hay que intervenirlo. Y entonces, ahí estamos de acuerdo pero los dos. tienen que participar los partidos. Está bien, No participar ustedes para que vayan a hacer todo lo que quieran hacer para Participe. adelantar un fraude electoral Harry, dentro de 3 años. Harry, no, mire, Es no, que no, no, no no se miren, vea no nos miren la mal. cara de tonto, por No, favor. Mire, ahí se perdón, está. abogado. Espérame, No, es que, mire, es que, ya no es que estamos pueden faltando el participar, Se que está participen, ¿por qué óigame, no? se está Yo les dije, interviniendo, déjenme se hablar, yo los está- dejo hablar, pero se ustedes ya está están faltando el respeto interviniendo. diciendo que somos tontos. No, yo solo no, los estoy abogado. escuchando y les estoy diciendo. Por Se mí no está hay problema que interviniendo el registro Es participen. que de están las diciendo que no personas. tenemos propuesta y ya les hemos estado Qué repitiendo bueno, en este y se programa las todas las propuestas. y se las alabo que tengan propuestas, porque entonces estaba yo engañada. Yo pensaba que no tenían y tienen. Sí, Qué les he estado bueno, qué repitiendo bueno, todo el tienen programa. propuestas, qué bien. Que se quieren Tienen ustedes hacer propuestas, de compañero. la vista gorda, como Amigos dicen, de Libre las tiene propuestas, otra cosa. propuestas Ya las para las presentó. reformas electorales. Ya las Lo presentó. único es que las Ya tienen se que aprobaron y ustedes no las ratificaron. como Ya que las presentó. ya las presentaron. Ahora, Lo bueno es que las tienen al que Congreso. materializar y llevarlas al Congreso, Ya que es donde las tienen llevamos. que llevar. La hemos presentado 3, 4 veces y ustedes no tienen voluntad. ¿A dónde yo estoy? Yo estoy en la Comisión de Reformas Electorales y yo no las he pasado visto. y en este. Yo no las he Miren, visto. Estoy en ahí la hay una Comisión de población que lo Reformas está viendo. Electorales y yo no lo he visto llegar ahí con un paquete de reformas electorales. Me va a disculpar. Pues no llega al con todo Congreso. Pues si llego me va a ¿y disculpar. entonces? Y ahí Porque si no se está da cuenta. su jefe de bancada, Carlos Zelaya, a quien le mando un saludo y le digo que lleve las propuestas porque ahí no las ha entregado. Entonces, para quedar bien usted, no lo haga quedar mal a él ni me haga quedar mal a mí, ¿verdad? Hay una cuestión. Ahí va a ver cómo manipulan las redes sociales y los medios de comunicación. Pero aquí no va a venir a manipular usted. Dice con Beatriz sus Valle, yo presenté mentiras. la segunda vuelta. Dice. Bueno, pero Beatriz no es Jorge Cáliz diputada dice, ahorita. yo presenté, Beatriz dice no es Jorge diputada, Cáliz. yo estoy hablando de ahorita, hoy que soy diputada. Jorge Cáliz ¿Cuándo? dice, yo presenté, dice, Qué bueno. el miembro para el Tribunal Ajá. Supremo y el Registro Nacional de las Personas. Qué bueno, pues que la lleve a la Comisión de Reformas Electorales que Presentamos preside, también la depuración del censo electoral. pero que la lleve a la comisión, no la ha se llevado. presenta ahí en el hemiciclo. porque ese es el Bueno, pero que la procedimiento. lleve a la comisión como lo hizo el Partido Nacional. Doctor, tenía... Vean. Bienvenido un sea. agregado. Hay una cuestión que es fundamental. Sí. Este problema en Honduras se genera desde hace, no en esta última elección, sino que desde la anterior. Precisamente porque no existe el VAR, como en el Mundial. El VAR Así en las elecciones es en la segunda vuelta. Y en esto sí yo no quisiera acusar al Partido Nacional, ni a los diputados, ni a nadie. Pero la verdad es que desde las elecciones anteriores, posanteriores, la Unión Europea recomendó que se implementara una segunda vuelta. Pero el Partido Nacional no quiso reformar la ley electoral en ese sentido. Y en eso nadie me puede decir, yo estoy tratando de ser imparcial. Por eso precisamente la Unión Europea estuvo reticente a venir como observadora a estas elecciones anteriores, porque no se hicieron las reformas que recomendaron. Y en abono a que estas cosas se entiendan mejor, quiero decir lo siguiente. Fíjese que cualquier partido en el poder, puede ser el Partido Nacional o el Partido Liberal o cualquier, en el poder, cuando no se ha implementado la segunda vuelta, no la quieren o la rechazan porque se ha manejado una mentira, un mito, una cosa que es falsa, que si un partido en el poder va a una segunda vuelta, entonces que toda la oposición se va a unir en contra. Y no es cierto. Le voy a poner los ejemplos más recientes. En El Salvador, la primera vuelta la ganó el Frente Farabundo Martí y ganó la segunda. En Ecuador, la primera vuelta la ganó Lenín Moreno
y la segunda la ganó también. No se unieron contra él y era el partido en el poder. Y lo mismo en El Salvador, el partido en el poder. O sea que eso no es una regla. Más bien, los partidos en el poder tienen mayores posibilidades, ya sabemos por qué, de obtener o hacer alianzas para una segunda vuelta con otros partidos. Entonces, por eso es que es necesario, para mí el punto fundamental y por el cual estamos en esto, es porque en Honduras no se ha implementado la segunda vuelta. Todos los países, o casi todos los países, ya lo tienen, hasta Nicaragua. Lo que hay que discutir en esto de la segunda vuelta es con qué margen, es la otra cosa, que hay otra creencia equivocada, de esta gente que creen que obligatoriamente o necesariamente siempre van a haber dos vueltas. No. Cuando un partido en la primera vuelta obtiene un porcentaje arriba del 50%, automáticamente queda electo en la primera vuelta. Y existen las otras alternativas, como el caso de América del Sur, en que hay todos los países. Cuando un partido en la primera vuelta obtiene el 40% con un margen de 10% de diferencia sobre el inmediato seguidor, no hay segunda vuelta. En Nicaragua es el 35%. Con el 35% y 10% de diferencia con el siguiente, ya no hay segunda vuelta. Pero lo importante de una segunda vuelta, y eso es lo que los organismos internacionales le han pedido a Honduras desde hace 7 años, 6 años, que se haga eso para evitar la situación en que ahora nos encontramos. Y solo quisiera dar tal vez un poco una idea general sobre el tema de los diputados por distritos. Mire, no es que me oponga, pero yo no le veo mayor importancia a eso. Eso no resuelve, porque en la práctica, y Valesca sabe muy bien esto, eso es lo que se ha venido haciendo en Honduras, aunque no esté en la ley. Nosotros estamos por sectores. Ejemplo, Cortés, sale diputado de Puerto Cortés, sale diputado por San Pedro y unos por los municipios del sur. En Comayagua salen diputados por Ciguatepeque y por Comayagua. En Atlántida, por Tela y por Ceiba. En Lloro, por Olanchito y por Progreso y uno y otro. Entonces, de alguna manera. La otra cosa es que en otros países, más de algún país que son por sectores, es porque los diputados tienen, diríamos, responsabilidades administrativas para proyectos, para la administración de las cosas públicas, por sectores. Pero aquí no. En Honduras, en los diputados, su función principal, aunque se hagan otras cosas, es la de legislar para el país, no para un distrito, ni para un pueblo, ni para un departamento. Claro que se hacen peticiones y algunos proyectos tienen que ver con su departamento, pero en términos generales es legislar para el país. Pero bueno, quiero decir que es bueno ni que es malo, pero no le doy la importancia como los otros temas, como hablábamos de la deuda política, de la forma de integrar, que no he dicho ni cómo, del Tribunal Supremo Electoral, lo de los requisitos de los partidos y la forma de cómo manejar las mesas, que eso lo han superado en otros países. Debemos tomar lo bueno, no copiarlo, pero sí tomar lo bueno y basarnos en nuestra experiencia a hacer las reformas que más convienen y cuáles son las más urgentes y necesarias para evitar la problemática en que nos encontramos. Sus palabras finales, doctor, ya estamos concluyendo. Bueno, que el Congreso Nacional me parece a mí que debe asumir esa responsabilidad. Esto no es tema de diálogo. Tantas leyes electorales que se han aprobado en Honduras sin necesidad de tanto diálogo, y que hay experiencias suficientes nacionales e internacionales para poder hacer las reformas electorales que más convienen a Honduras. Muy bien, gracias, doctor Augusto Aguilar. Valesca Zelaya, sus palabras finales, por favor. Bueno, mis palabras finales es decirle a la población de que estamos trabajando fuertemente para poder, para que las próximas elecciones tengamos un nuevo instrumento readecuado a la realidad política de nuestro país. Tenemos 10 partidos políticos y tenemos una ley electoral que está hecha para un bipartidismo que ya no existe. Queremos elecciones transparentes, limpias. Queremos la unidad de la familia hondureña y en aras de eso estamos trabajando, ¿verdad? Que Dios bendiga a Honduras y que tengan un feliz día. Diputado y abogado Harry Dixon, de Libre, sus palabras finales, abogado. Dos cosas para dejar claras. El diálogo era para determinar qué es lo que pasó en las elecciones de 2017. No era para reformas electorales. Son dos cosas totalmente distintas. Las reformas electorales es un derecho del pueblo y de los partidos políticos
que participan en una contienda electoral. Hoy disfrazan el diálogo con el tema de reformas electorales cuando no es cierto. El pueblo hondureño, todos los sectores del pueblo quieren saber lo que pasó en el 2017 y quieren ver que se castigue a los responsables por las muertes de muchas personas y también los responsables de ese fraude electoral. Así que yo creo que mientras eso no se diferencie, difícilmente vamos a llegar a un verdadero diálogo en el país. Gracias, Harry. Gilbert Bertrán, autoridad del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Gracias, Guillermo. Cuando uno se va a referir a un tema, debe de saber de lo que está hablando. Yo invito al abogado Harry Dixon que ingrese al diálogo nacional, que libre llegue, para que no hable mal y no hable desinformado. Una de las mesas que siempre se propuso en el diálogo nacional fue la mesa de la reforma electoral. Eso quiero ser contundente nada más. El tema es, en este momento, el Partido Nacional ha sido y es en este momento contundente en la necesidad de que existan reformas electorales en nuestro país. Invitamos al resto de las fuerzas políticas para que nos ayuden, para que acompañen este proceso, para que finalmente tomemos todas las determinaciones para darle al pueblo hondureño finalmente lo que quiere, que son respuestas y que el próximo proceso electoral en el año 2021 se pueda llevar a cabo de una mejor forma y dando finalmente mayor tranquilidad al pueblo hondureño. El Partido Nacional no se saldrá de esa línea de conducta, ustedes lo podrán ver, tanto la bancada en el Congreso de la República con sus 61 votos como las autoridades del Comité Central. Estaremos viendo y siempre siendo expectantes y garantes de que este proceso se pueda llevar con la mayor transparencia y pensando sobre todo en el beneficio de los hondureños. Mal haríamos nosotros en seguir pensando que lo importante aquí es uno u otro partido político, que es uno u otro líder. Aquí lo más importante debe de ser y tiene que ser siempre Honduras. Gracias, Guillermo. Bien, muchas gracias, Gilbert. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. Que estén bien el día de hoy. Con permiso.